Soy el pastor Juan José Gil. Sabes que algunas personas o algunos hermanos me han preguntado si hay alguna cierta relación entre, porque están pasando ahora en este momento, como es la guerra y los terremotos. Uno cuando los ve juntos, si de alguna forma analizara por comparación, cuando vemos las fotos, si analizáramos por comparación las similitudes que hay, uno encuentra que hasta cierto punto tienen bastante relación. Hay edificios destruidos, hay muchas muertes, hay movimientos de apoyo, de ayuda, tanto a uno como para el otro, hay refugiados, en fin, hay muchas cosas que están en común. Así que la pregunta no me parece del todo disparatada. ¿Habría hoy alguna relación entre una cosa y otra? Sabes, estoy de alguna forma en la escritura y estoy también tomándome algunas notas acerca de esto. ¿Hasta qué punto podemos ver una relación y en qué estaría basado? Sabes, cuando nos remontamos a la prehistoria, nos remontamos al principio de la escritura, vemos que las guerras han estado siempre a lo largo de todos los milenios que está el ser humano en la tierra. Ya desde el principio, si nos vamos a la Biblia, en el Génesis, capítulo 4, encontramos lo que podríamos indicar el primer conato de violencia o belicista, la muerte de Abel de manos de su hermano Caín. Es decir, estamos en una guerra fratricida, podríamos considerarlo una guerra civil. A muy pequeña escala, apenas incipiente el concepto, pero ya estaba ahí. ¿Cómo mata Caín a Abel? Lo mata con una quijada de burro, dice la escritura, o de asno. ¿Por qué lo mata? Lo mata por envidia, lo mata por celos. Así que aquí vemos los componentes ya de un germen, de una semilla, de lo que íbamos a considerar más adelante como una guerra entre hermanos o una guerra entre pueblos, una guerra al fin y al cabo destructiva para conseguir algo, para eliminar un enemigo, etc. A lo largo de la historia lo que vamos a observar es que conforme los seres humanos han ido descubriendo nuevos materiales, nuevas ventajas para su vida práctica, estamos hablando de los minerales, por ejemplo, conforme se van descubriendo, también eso no solamente se va a utilizar para facilitar la vida de las personas, por ejemplo, para hacer ruedas o hacer carruajes o utensilios y demás cosas que en ese momento pues significaban una innovación, sino que cada una de las veces que eso va a ocurrir, que se va a innovar con algo, esa innovación pasa también a formar parte de la guerra. Es curioso, pero es una tónica que se da a lo largo de toda la historia. El avance científico, el avance del progreso ha ido unido también al avance destructivo de la guerra. Así llegamos prácticamente a lo que consideraríamos nuestro tiempo, remontándonos, por ejemplo, al Renacimiento. Y ya en el siglo XV, siglo XVI, aparece, por ejemplo, la pólvora. Y entonces también eso se va a incorporar a la guerra. Algo que en principio podría ser una ventaja para las minas o para las canteras, tenía su utilidad, pero esto va a dar también algo así como una ventaja, un paso de avance para que las guerras cambien, para que las guerras también se conviertan en lugares de experimento del progreso. Bueno, y ya cuando llegamos a nuestra era, vamos a llamarlo así, la era atómica, pues imaginaros el paso tan sustancial que va a dar la guerra también. No solo se descubre la fisión nuclear, sino que eso se va a aplicar a la guerra.
y vamos a encontrar lo que ha sido hasta ahora el arma más destructiva en términos, sí, en términos de bélicos, de afectar al enemigo, de destruir con mayor rapidez sus fuerzas o lo que consideramos propio del conflicto bélico. La era atómica, pues, nos va a abrir la puerta también a un montón más de descubrimientos, a un montón más de elementos que podríamos considerar de progreso tecnológicos, y llegamos hasta el punto en que no solo se nos van a escapar con la aceleración que llevan los avances tecnológicos, no solo se nos va a escapar un poco de las manos por dónde va la tecnología, porque esa es la realidad. Hasta el momento el avance ha sido tan acelerado que se nos ha ido la cuenta, podríamos decir. Ya no sabemos por dónde van los laboratorios, por dónde va la ciencia. De vez en cuando nos sacan un nuevo invento, pero estamos seguros de que todo eso también lo están poniendo en conexión con la guerra. ¿Cómo se le puede sacar eso ventaja para poderse imponer sobre un enemigo? Esa es la cuestión. Bueno, entonces, ¿qué cosas se han sumado hoy, podríamos decir? ¿Qué avances tecnológicos podríamos considerar que ahora han llegado a ser instrumentos o armas de guerra? ¿Estamos en ese punto? Yo creo que sí, y cada vez se ve más y cada vez se considera más el poder destructivo de ciertos avances o ciertos descubrimientos. Podríamos tener muchos en cuenta. Por ejemplo, tenemos el tema de las armas biológicas. ¿Qué son las armas biológicas? No es totalmente nuevo, es decir, ya a principios del siglo XX se empezaron a considerar y a utilizar. Antes fueron las armas químicas, pero las armas biológicas han traído una innovación que no solamente era desconocida hasta hace muy poco, sino que puede ser realmente terrorífico, porque estaríamos luchando contra un enemigo que no vemos. ¿De qué enemigo estamos hablando? Estamos hablando, ¿o de qué herramienta? Pues estamos hablando de que un virus, una bacteria, incluso a través de un proceso de transformación o de cambio genético, pues podría causar muchas más muertes que, por ejemplo, una guerra convencional a base de fusiles, cañones y tal. Porque además es invisible y tú puedes meter esos virus, esas bacterias en una población y transformarlo en un campo de batalla, en un campo de guerra. ¿Hasta qué punto se esté haciendo? No lo sabemos, porque entre otras cosas está prohibido. Quiero decir, hay leyes leyes para la guerra, también las hay, que han llegado a dar esto como una herramienta, un armamento, entre comillas, prohibido. Precisamente por la mortandad que puede causar, por la traición en el sentido de que no avisaría. Así que las armas biológicas sin duda son herramientas de guerra, es decir, de destruir al enemigo. Se le puede destruir de esa forma. Pero por supuesto, la biología, la utilización de la biología en la guerra no es lo único que se conoce hoy. Cada vez se utilizan más las ondas electromagnéticas, las ondas, por ejemplo, de banda corta o microondas. ¿Qué hacen? Bueno, ya sabemos lo que es un microondas, ya sabemos cómo cocina un elemento desde ese bombardeo de electrones que va a penetrar a su interior y va a destruir de dentro para afuera. Entonces, ¿es eso un arma actual? Sin duda que sí, y que ya se ha probado, no te quepa la menor duda. Entonces, ¿la aplicación que eso se pueda dar en la guerra? Bueno, pues ya se ha constatado que es muy dañino, que
puede detener a un frente de personas que puedan venir a atacar. Ya se ha experimentado todo esto. No tenemos tiempo de dar detalles, pero es una realidad actualmente. Es decir, las ondas electromagnéticas, que por otro lado tienen su utilidad muy positiva para ciertas cosas, como progreso, como avance, sin embargo, también tienen su utilización para la guerra. Las ondas de radio, las ondas de comunicación, vamos a llamarle así, que también son un invento reciente, en términos históricos, son muy recientes, pues también de todos es conocido la tecnología HARP, que se basa en eso, se basa en ondas de transmisión que se pueden enfocar hacia ciertos puntos y producir calentamientos en la atmósfera, en la zonosfera o en algunos lugares donde pueda tener un cierto efecto en el clima, en la atmósfera, y eso producir cambios. Aquí ya tenemos un concepto nuevo que lo llaman geoingeniería, es decir, si afectamos el clima, si se afecta, por ejemplo, que en un lugar se pueda producir una tormenta considerable, pues eso ya podría ser utilizado como armamento en el sentido de detener al enemigo o causarle daño, como pudieran ser pues inundaciones y demás. Algunos han conectado este instrumento que ya desde 2014 y 2017 en la Universidad de Durham, en Inglaterra, eso ya se ha comentado, es decir, cómo han visto que por la experimentación se puede considerar una herramienta de cambio y de destrucción por medio de la aplicación de estas antenas, de esta tecnología emitiendo. Entonces llegamos a ese concepto nuevo de guerra, es decir, ya no estaríamos hablando de frentes, ya no estaríamos hablando de cosas que tú pones en marcha o tácticas que pones en marcha en un frente tradicional o convencional, sino que ya estaríamos hablando de alguna forma más indirecta todavía de poder afectar a un país sin necesidad de declararle la guerra y que eso pues pudiera ser utilizado de forma destructiva. Quizá esa es la conexión que se produce entre la geoingeniería y los terremotos. ¿Se pueden provocar terremotos? Bueno, pues la Universidad de Durham, como he citado, decía que sí, que era demostrable que eso pudiera pasar. La razón para utilizar esas ondas, pues por supuesto, son otras, por lo menos oficialmente, en el sentido de que son ondas de transmisión, se puede llegar a lugares que no se podía llegar, por ejemplo, con la radio, con la mensajería, a otros, ya sea en el océano o en cualquier otro lugar, e incluso de inspección, se pueden inspeccionar a través de esa transmisión de ondas, pues si hay gas en un área determinada de la guerra, si hay, de la tierra, si hay bolsas de gas o si hay petróleo o cualquier otra cosa que se trate de indagar, porque a través del dominio de las ondas y de la lectura de esas ondas, pues se puede saber qué se encuentra en el medio donde se utilizan. Lo mismo cuando se proyectan sobre la propia atmósfera, ¿no? Así que la geoingeniería ha pasado a formar parte de un posible armamento bélico, es decir, tiene su aplicación, como tantas otras cosas de la tecnología actual. Luego, por supuesto, se habla de la inteligencia artificial, de la robótica, se habla de la aplicación de la tecnología de última generación. Ya sabemos cómo estamos funcionando hoy día, que la tendencia que hay precisamente a la robótica, y ya incluso se ha pensado que no sería ni siquiera necesario tener soldados, es decir, ya
nos han plasmado, por lo menos en ciertas películas de ciencia ficción, pues cómo los robots podrían entrar en operación y supuestamente evitar muertes, pero no dejarían de ser destructivos. Es decir, la intención es reducir las fuerzas del enemigo y avanzar con eso. Quizá uno de los elementos o herramientas, entre comillas, más peligrosas sería la bomba de neutrones, es decir, una bomba que en vez de destruir los edificios va a matar personas y además va a tener una radiación muy volátil. No va a significar que ese lugar bombardeado con neutrones se vaya a convertir por mucho tiempo en un lugar radioactivo, sino que eso puede desaparecer rápidamente, casi tan rápido como las personas. Lo que sí destruiría sería la vida, pero no tendría los efectos destructivos de la guerra convencional o de la guerra actual que, como vemos, elimina ciudades enteras o elimina, pulveriza edificios y demás, sí, como los terremotos que hemos visto tantas veces y que han traído también ese mismo tipo de demolición o de destrucción. Ahora, una cosa es curiosa, es ¿por qué el Apocalipsis? Y entonces esto nos traslada a cómo serían las guerras en el final de los tiempos. Tendremos que ir a la Biblia también para tratar de descubrir por qué en la Biblia, cuando nos habla de las trompetas, ya sabemos que hay 7 sellos, hay 7 trompetas y hay lo que está descrito y 7 copas. No sabemos si van uno detrás de otro o si se solapan o si funcionan de una forma coordinada, aunque con distintos aspectos. Todavía eso no lo tenemos claro. Habrá que seguir analizando lo que ocurre y por qué ocurre y qué está pasando y qué relación tiene tanto con los sellos como con las trompetas o las copas.